noches a todos. Qué bonito poder compartir una vez más este camino y sobre todo saber que estamos avanzando. Cuando a nosotros nos preguntan sobre el tema del discernimiento, ya Monseñor nos dio algunas luces, ¿cómo unir el tema del discernimiento a este tema de la sinodalidad? Que son dos palabritas que son muy, diríamos, como gemelitas, diríamos nosotros. En la iglesia, tradicionalmente, cuando se discierne, hay tres campos donde nosotros echamos mano para discernir. Primero, la teología, ¿verdad? El segundo campo, el derecho canónico, ¿verdad? Y el tercer campo, la pastoral. Estas tres patitas son las que ayudan a una diócesis, a una parroquia, a un cristiano, a discernir y sobre todo a no perderse en el camino, porque una pastoral que no sea iluminada por la teología, pues es una pastoral que va solucionando cosas en el camino, es decir, no está representando a Cristo. Una pastoral que no tenga un orden y sobre todo una visión de pueblo de Dios tan bonita como la da el derecho, ¿verdad?, canónico, pues entendemos que cada uno hace lo que le da la gana y nadie obedece a nadie. Por eso, qué bonito una pastoral entendida desde la visión de Dios, desde la experiencia de la historia y lo más importante, que responda a esto que el mismo Monseñor nos ha dicho y el Papa quiere, que seamos una iglesia que estemos en constante discernimiento, en lenguaje tico, movimiento, pero no haciendo cosas por hacerlas, sino con un objetivo. Y eso es lo que vamos a tratar hoy en breves palabras, en lo que voy a compartir con ustedes de pues esto, el proceso de diocesano discernimiento, una iglesia que discierne y vive la sinodalidad. Ahí automáticamente tenemos nosotros ya no una limitación, sino más bien una iluminación. Y qué bonito poder entender que abordamos los dos últimos núcleos temáticos del documento preparatorio del Sínodo de los Obispos, en los que la atención se centra precisamente en las dos claves fundamentales del proceso que hemos iniciado: discernimiento y sinodalidad. Avanzamos. El discernimiento es una forma de ser y actuar del creyente y se concreta en la acción de reflexión a la luz del Espíritu sobre diferentes cuestiones importantes para la propia vida, tanto personalmente como de forma comunitaria. Vea qué importante, el discernimiento es una forma de ser y de actuar del creyente. Avanzamos. Por su parte, la sinodalidad es: ¿cómo sabemos caminar juntos? Un modo de ser y estar como iglesia en el mundo. Vea qué interesante. Actuar y estar. Verbos muy importantes, ¿verdad? Como iglesia en el mundo. En la unión de ambas claves radica la esencia de la aventura que estamos viviendo y que hemos de seguir experimentando en nuestras comunidades. Es muy importante esto, ¿verdad? Relación personal, comunitaria. Personal, comunitaria. Van muy unidos. Sigamos. La sinodalidad discernida, es decir, ahora sí, ¿cómo unimos estas dos cosas?, es lo que da sentido a nuestra misión. No se trata de reunirnos para explicar nuestra misión particular de la iglesia y de cómo abordar los grandes problemas del momento presente, con el fin de imponer la misma al resto. Antes, al contrario, partiendo de la premisa de que Dios actúa en mí, pero también en el otro, y de que el Espíritu nos asiste, se trata de ponerse a los pies del Señor para que nos dé luz sobre qué espera de nosotros individualmente y como comunidad. Vea qué importante esto para no perdernos en razonamientos sociológicos, ideológicos, que a veces nosotros cuando discernimos, a veces somos como muy dados a ideas fijas y se nos olvida esto. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Esta, a los pies del Señor, discernir lo que el Espíritu nos vaya iluminando, primero individualmente y luego comunitariamente. Esto es lo que se le llama el método, ¿verdad?, que estamos trabajando en las asambleas parroquiales, que es muy importante, ¿verdad?, sobre ese escuchar. Avanzamos. En la vivencia de la sinodalidad, Dios es el protagonista, no nosotros. En este proceso que estamos viviendo, el Señor es quien nos llama, no nosotros. Él es el que toma la iniciativa. Al mismo tiempo, el discernimiento sinodal evita la autorreferencialidad y el individualismo en la vivencia de la fe y en la construcción de nuestras comunidades, y pone de manifiesto que somos iglesia, pueblo de Dios.
llegamos en estos dos últimos bloques temáticos al final de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre sinodalidad. Avanzamos. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto, la sinodalidad, no voy a dedicarme mucho en esto porque ahora el Padre Jairo nos va a ampliar más. Por lo general, cuando uno entiende la palabra sinodalidad, tiene que enfocarla en una sinfonía de 3 movimientos. ¿Cuáles son esas sinfonías? Todos, algunos y uno, ¿verdad? Todos, consulta al pueblo de Dios. Algunos, el discernimiento. Eso en la iglesia, ¿cómo se discierne? Muy fácil. Primero, el sínodo diocesano. Ese es un organismo fundamental de discernimiento. Segundo, la asamblea diocesana. Tercero, el consejo presbiteral. Cuarto, la asamblea, el consejo diocesano de pastoral. Luego viene, ¿cómo se llama? La asamblea parroquial y los consejos pastorales parroquiales para la pastoral. Esa línea así se va discerniendo poco a poco. Por eso que hay un orden, no es que el obispo inventa, hay un orden. Y en ese orden es que se va trabajando. Ahora bien, actitudes básicas. Ya Monseñor mencionaba algunas de esas, entonces no me voy a detener mucho. La verdadera escucha de los fieles, apertura a la novedad y al cambio, superación de prejuicios e ideologías y adquisición de una buena formación. Por eso qué importante verlos a ustedes aquí. Qué importante es vernos, ¿verdad?, religiosamente 2 veces al año y algunas veces de forma virtual. Es muy importante. Sigamos. Ahora bien, pero se trata de un final provisional, ¿verdad?, que en realidad constituye el principio de algo aún más grande que está por venir, por un doble motivo. En primer lugar, porque el sínodo convocado a nivel universal por el Santo Padre es un auténtico proceso y como tal ha partido de la diócesis y volverá a ellas a lo largo de sus diferentes fases. Particularmente una vez que nuestros pastores, como miembros del sínodo que se celebrará en el 2023, hayan cumplido con su misión de discernir sobre la sinodalidad. Y en segundo lugar, porque nuestra diócesis, convocada por nuestro obispo, continúa su camino de discernimiento que nos conducirá a partir del 2024 a un posible plan diocesano. Ahora bien, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo y si su origen está en el espíritu del mundo? Que es muy divertido esto, ¿verdad? ¿Cómo saber si es Dios el que me está hablando o es el estómago que me está pidiendo pizza? ¿Verdad? ¿Cómo discernir? Pues bien, ahí es donde vamos a ver algunas claves de discernimiento que ya ustedes las saben ya porque la hemos estado viviendo, pero simplemente es un resumen. Primero, la única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir, hay que pedirlo. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo en la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Vea todo lo que nos dice el Papa en este documento, Gaudete et Exsultate. Para reconocer la voz del buen espíritu y seguirla, hay una serie de criterios objetivos que están dados en la palabra de Dios y en las enseñanzas de la iglesia. Pero muchas veces se necesita un mayor nivel de precisión en nuestras decisiones concretas, a la hora de tomar ciertas decisiones serias, y para las que hay que afinar el oído espiritual y los criterios de juicio para responder con limpidez a las llamadas del Señor. El Papa Francisco ha insistido mucho en esta necesidad de discernimiento en la vida cristiana a nivel personal y comunitario. Como pautas generales, ha señalado 4 grandes elementos que tomar en consideración para tener el corazón abierto y poder reconocer las mociones del Espíritu Santo. Tal vez alguno dirá: Padre, ¿de dónde sacan ustedes esto del discernimiento? Y ahora van a ver cuáles son esas claves. Continuamos. Primero, no descuidar el examen de conciencia. Dirán ustedes: Padre, todas esas preguntas que nos hacen de cómo está la diócesis, cómo está la familia, cómo están los jóvenes, hagamos examen de conciencia, ¿verdad? Ese conocimiento propio que nos hace percibir nuestras debilidades y pecados, para no dejarnos seducir por la tentación o que se nos vaya nublando la visión de fe, ¿verdad? Como diciendo: yo soy el que sabe, usted no sabe. Examen de conciencia, bájese esa nube. Sigamos.
Usar los medios sobrenaturales. No se trata solo de capacidades o habilidades humanas. Lo más importante para abrirse a este don sobrenatural es vivir y crecer en gracia, con la oración, la escucha de la palabra, los sacramentos, la caridad. Es una gracia que el Señor da con gusto. ¿A quiénes? ¿Qué dice la última palabra? A los... Excelente. Sigamos. Tercer elemento, acudir a la oración con libertad de espíritu. Esto es muy importante. Libres de apegos desordenados, mirando a nuestro verdadero fin último, la gloria de Dios, la vida con Él, la santidad, el gozo de la comunión con los hermanos. La lógica del don y de la cruz. Con la paciencia de Dios, ir viviendo el verdadero espíritu de la cruz de Cristo que conduce a la luz de la vida nueva, entendiendo que hay más alegría en dar que en recibir. En todo caso, el discernimiento requiere de la ayuda de los más experimentados. Aquí mencionamos algunos, pero más que experimentados diríamos los que estén más dispuestos a escuchar la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo puedo mencionar personas, pero al final son nombres. Cada uno de ustedes sabe si estamos escuchando o no la voz del Espíritu. Por eso ahí se mencionan algunos, ¿verdad? Porque no podemos caminar aisladamente. Dice, ¿verdad? Hermanos mayores que hayan hecho el camino antes que nosotros y pueden iluminarnos. Esto es el acompañamiento tan necesario para caminar juntos en este tiempo especialmente complicado para la vida de la fe. También a nivel comunitario debemos ejercitarnos en ese discernimiento. Ya vamos concluyendo, no los quiero cansar. No se trata de revisar las normas morales o los contenidos de la fe, porque ya están, ¿verdad? Y nosotros somos buenos para patinar en lo moral, nos encanta, ¿verdad? Los contenidos de la fe, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero sí de ayudarnos a encontrar las prioridades de la acción pastoral, de administrar los recursos para la evangelización, de todo ese ámbito amplio en el que se juegan multitud de decisiones que tienen que ver con el modo de conducirnos como iglesia en el tiempo presente. Para ello es bueno que pongamos en práctica formas concretas de escucharnos, aconsejarnos, decidir corresponsablemente, sin menoscabar en nada la naturaleza jerárquica de la iglesia, ¿verdad? Porque hoy podríamos entender, ¿verdad?, como que hay unos arriba y otros abajo. No, todos juntos. Y bien, ahí es más o menos para que entendamos un poquito cómo estamos en esta etapa, discernimiento, sinodalidad. Muchas gracias.